Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. En el día de hoy vamos a estar analizando la situación política nacional y el complejo escenario económico que está planteado en la Argentina. Continúa la situación de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, la situación de despidos que sigue avanzando en el sector estatal y privado. Ante esta situación, la clave de política de la semana fue la discusión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de dos proyectos distintos de prohibición de despidos. El que se daba en la Cámara de Senado, ayer se dio media sanción a ese proyecto que impone 180 días de prohibición de despidos para los trabajadores y la doble indemnización. Mañana las 5 centrales sindicales convocan un acto al Monumento al Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conmemorar el 1 de mayo y contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, contra la situación de los despidos y del salario. Estas cuestiones y otras vamos a estar analizando junto a Laura Vilches, la legisladora Laura Vilches, y Hernán Pudú, nuestro columnista habitual. Pero antes de ir a la mesa, veamos un clip donde se plantean distintas intervenciones de los referentes políticos del gobierno y de otros espacios políticos respecto a esta discusión central sobre la prohibición de los despidos. Nuevamente el tema ha sido el empleo en la Argentina. Los bloques opositores respaldaron en las cámaras de diputados y senadores 2 dictámenes para declarar la emergencia laboral. Ambos dictámenes coinciden en la prohibición de despidos. El trabajador podría solicitar su reincorporación mediante la justicia o el pago de una doble indemnización. Mi compromiso, como dijo la gobernadora, es generar trabajo, pero no es la forma imponiendo leyes arbitrarias que ya utilizamos en el pasado. El gran debate de estos días es por el tema de la ley antidespidos y de la doble indemnización. Mauricio Macri se mostró en contra, Alfonso Pratgay en contra, Roberto Lavagna, el Frente Renovador, también en contra. ¿Cuál es tu posición? Es lo peor que nos puede pasar, porque ¿sabés qué van a hacer? Todos, mientras se sanciona la ley, todos los que quieren despedir van a despedir. ¿Cuál es la postura suya con respecto al tema de condicionar los despidos tanto en la esfera pública como en la actividad privada? Queremos poner nuestro foco en la generación de empleo. En caso de que sea sancionada alguna ley en el Congreso, existe la posibilidad de que sea vetada por el Poder Ejecutivo. Bien, no me va a decir que van a vetar la ley si llega a sancionarse. Yo no le voy a decir nada porque todavía no lo evaluamos, porque todavía no es una ley. Si nosotros aceptamos una ley de doble indemnización, imagínate con qué ganas cualquier empresario quiere invertir en la República Argentina. Nosotros creemos que este tipo de leyes no cuidan el trabajo, lo que generan son incentivos para que haya más despidos y el que está dudando en contratar a una persona o no contratarlo lo piensa 2 veces si tiene que pagar doble indemnización. Lo que hay que hacer es bajarle, por ejemplo, aportes patronales a las pymes. En lugar de que el empresario pyme use su plata para pagar una indemnización y despedir a un trabajador, sea el Estado el que haga el esfuerzo y permita al empresario pyme seguir sosteniendo el empleo. Estamos en una etapa en la cual hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, que hace un enorme esfuerzo, pero entendiendo que estamos haciendo lo correcto en esta etapa de sinceramiento. La consultora Management and Fit, cercana al gobierno, ha dicho que el principal problema, la principal preocupación de los argentinos hoy por hoy es el tema económico y el tema inflación. Y es lo que el gobierno está tratando con estas medidas que han anunciado el fin de semana, hoy con empleo joven, salir a contrarrestar. ¿De qué se trata? Nos vas vendiendo, Berco, buenas noches, este plan de empleo joven. De alguna forma intenta esbozar un subsidio a la creación de nuevo empleo, pero encierra, como vamos a ver, una forma también de flexibilización. Recuerda a la rebaja de aportes patronales tan célebre de Domingo Cavallo de 1994. Política de instalar ante la sociedad el pesimismo de que hay despidos masivos en la Argentina, lo cual no es cierto. Hay un debate sobre los despidos. ¿Cuáles son los cálculos que tienen ustedes? 130.000 de piso. Eso es aproximadamente lo que uno viendo... Y empieza a haber voces del PRO diciendo que bueno, que no es para tanto. No, el PRO quiere minimizar una realidad que se le cae
en la cara todos los días, ¿no? Las centrales obreras, de alguna manera, y más allá que parecían estar bastante calmadas, aquí empiezan a hacerse escuchar en función de esto que viene generando una fuerte discusión. La doble indemnización, la medida de protección del trabajo y el gobierno que dice no, esta no es la forma. Estuvieron reunidos Caló, Moyano y Barrio Nuevo nuevamente, organizando todos los aspectos de lo que se prevé. Va a ser una movilización multitudinaria el próximo viernes. La primera pregunta es ¿por qué la marcha del viernes? Bueno, porque queremos celebrar el 1 de mayo. ¿Pero hay algún reclamo, alguna protesta, algún mensaje que quieren dar al gobierno con esta marcha? No se hace con intención de nada, sino con dejando en claro cuáles son las necesidades que los problemas que están sufriendo los trabajadores. Lo que buscamos es garantizar fundamentalmente que es una convocatoria sindical. Los trabajadores quieren la unidad del movimiento obrero y bueno, una forma de mostrarlo, ayer el acto del día 29 del movimiento del trabajo, para conmemorar el Día del Trabajador. No actuó muy distinto la dirigencia sindical que está con Cambiemos con la que está con el Frente Renovador, porque todos actúan como si no hubiese despido, y la que está con el Frente para la Victoria, salvo casos excepcionales, la mayoría de la dirigencia sindical le ha dado una tregua al gobierno que le permite hacer todo esto. No han hecho una sola medida de fuerza unificada a nivel país para parar un plan de ajuste brutal. Bueno, estamos acá en la mesa junto a la legisladora Laura Vilches y Hernán Pudú, nuestro columnista habitual. Bueno, recién veíamos ahí un clip de distintas intervenciones del arco político nacional, de sindicalistas también. Y bueno, me quedo con lo que decía el periodista Silvestre, de que citaba una encuesta de la encuestadora Management and Fit, perdón, que decía que las principales preocupaciones de la población argentina es el empleo y la inflación. Bueno, ante esto, la discusión sobre la prohibición de los despidos no está agarrada de los pelos, digamos. Asienta sobre una realidad política concreta que el gobierno viene negando, ¿no? De la situación de despidos. Así es. A gran escala. ¿Qué se está planteando tanto a nivel nacional, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y después, bueno, para pensar acá a nivel provincial? Bueno, de hecho creo que lo que vos mencionabas es un hecho concreto y ha sido una discusión si hay despidos o no, qué cantidad, etcétera. El gobierno junto con su ministro Triaca vienen negando, de hecho se refirió a que no había una ola de despidos. En esto hay que ser claros y contundentes de que una encuestadora, la propia Tendencias Económicas, una medidora, digamos, viene calculando 127.000 despidos a nivel nacional en lo que va del año. Frente a esto podemos desglosarlo un poco y decir que el mismo ministro de Modernización del gobierno macrista reconoce que hay 11.000 despidos en el ámbito estatal nacional. Si a eso se le suma los despidos en las provincias y en los municipios, podemos hablar de alrededor de 25.000 despidos. La propia UOCRA, el gremio de los trabajadores de la construcción, denuncia alrededor de 50.000 despidos. Es decir, que no es difícil llegar a una cifra como 100.000, 120.000 despidos, que es esto que se está anunciando. Bueno, todos sabemos también que en la industria automotriz, en la industria metalmecánica, hay despidos también. Entonces hay que partir de que hay una realidad concreta justamente que tiene que ver con las cesantías de los contratos de trabajo en la industria y en el Estado, algunos en blanco, otros en negro. A mí también hay que incluir los retiros voluntarios, que sabemos que es una manera en la que las patronales digamos, dejan cesantes a los trabajadores. Entonces hay que partir de esa definición y por lo tanto la discusión que hemos visto ayer en el Senado, en primer lugar con 49 votos a favor de esta ley antidespidos y de doble indemnización que se ha presentado, que incluye los 100 días de prohibición para el despido, la posibilidad de la doble indemnización para trabajadores echados sin causa, que hay que decir que es limitado porque deja fuera de cobertura a los trabajadores en negro, a los trabajadores precarizados, que son alrededor de 1/3 de la fuerza de trabajo, pero que sin embargo ha tenido una primera medida que tiene que ver con el descontento
que podemos encontrar entre los trabajadores y las trabajadoras justamente por esta situación. Esta que estás citando es el proyecto que se trató en el Senado. En el Senado, Nacional. así El de es. diputados tiene una diferencia, digamos, diferente a... Sí, tiene algunas modificaciones, de hecho extiende el plazo de la prohibición, y tenemos que mencionar también que, bueno, con nuestra compañera Miriam Bregman hemos presentado, y lo hemos presentado también aquí en la Cámara, en la legislatura cordobesa, un proyecto de emergencia que plantea una cobertura mayor y en ese sentido superador, entendemos nosotros, de resguardar los derechos laborales, porque plantea que tiene que ser 2 años de cobertura y de prohibición de los despidos y las suspensiones, que incluye al conjunto de los trabajadores, no solamente a los trabajadores en blanco, sino también a tercerizados y a los trabajadores en negro, es decir, independientemente de su situación contractual y de su situación legal, desde el punto de vista del blanqueo o no, que plantea la estatización de toda fábrica que cierre y deje a sus trabajadores sin trabajo y que esté bajo control de los propios trabajadores, que es una manera de conjunto de resguardar las condiciones de trabajo y el empleo, que es por la vía por la cual quieren atacar, ¿no? Ahora bien, el proyecto el del Senado, avanzó ayer con una media sanción, se está tratando el de diputados, pero hay diferentes, si bien se llegó a una síntesis, digamos, para presentar distintos proyectos en las 2 cámaras, hay diferentes posiciones de los distintos sectores políticos, ¿no? ¿Qué plantea la izquierda? ¿Qué plantea el peronismo? El masismo, que tiene una posición intermedia, y bueno, el gobierno, que ya estaría anunciando en contra, que estaría anunciando el veto si se aprueba la ley, ¿no? Así ¿Cómo es. serían esas diferentes posiciones? Nosotros desde la izquierda hemos presentado históricamente proyectos contra los despidos y las suspensiones, y recién lo decía Laura, el proyecto de la izquierda incluye un tiempo que es de 2 años, plantea no solamente a los trabajadores en blanco, sino a los trabajadores no registrados, en negro, con los cuales se abusan. Sabemos que hay un 34% de trabajadores en negro, o por lo menos había, en los últimos índices del año pasado, que son la primera variable de ajuste, como estamos viendo en todos los lugares privados, que tanto los contratados, los trabajadores que tienen problemas de salud, etcétera, son los primeros que despiden. Y lo otro que plantea, que es muy importante, también lo dijo, es que otra forma de descargar la crisis es cerrando empresas, porque ahí el empresario dice, yo la cerré porque no puedo pagar más nada, así que a mí no me van a decir que yo tengo ni que reinstalar ni que pagar doble indemnización. Por eso nuestro proyecto de la izquierda incluye la expropiación de toda fábrica que cierre y despide y que la pongan a funcionar sus propios trabajadores. El del peronismo, lo dijo ella, está limitado, el que se votó en el Senado. Aún ese proyecto limitado, que es por 180 días nada más, claro. Por eso es limitado, ya se aprobó, y en diputados se está consensuando entre el proyecto de la izquierda y que se votó en el Senado, que incluye en tiempo sería hasta diciembre del 2017. Claro. Casi 2 años. Y es retroactivo al 1 de enero de 2016. Al 1 de enero. ¿Y el masismo qué plantea? Porque respecto a las pymes, digamos, tiene un proyecto que apunta más a favorecer a los empresarios, me parece, más ligado a la visión que tiene el gobierno nacional, que a este tipo de proyectos de prohibir los despidos, ¿no? Aunque lo contempla también la prohibición de los despidos del masismo, pero ¿qué agrega? Lo que está planteando, o sea, la discusión con el masismo es desde el punto de vista de lo que significa para el gobierno de Macri, es una válvula de escape para, de alguna manera, hacerle el favor de que no tenga que pagar el costo político del veto de una ley de estas características, y plantea la cuestión de las pymes, de la pequeña y mediana empresa, que lo que pretenderían es excluirlas de estos proyectos, porque dicen que una pequeña empresa no podría pagar una doble indemnización en caso de tener que despedir, y por lo tanto eso sería mucho más perjudicial. De hecho, 6 cámaras empresariales se han pronunciado contra estos proyectos de ley y coinciden en algunos de los argumentos con el masismo, no podrían pagar esta doble indemnización. Ahora hay que decir una cosa
desde un punto de vista que me parece clara, que es que durante todo este tiempo las pequeñas y medianas empresas, que según algunas cifras que daban distintas, digamos desde el punto de vista estadístico, implican el 60-70% de las empleadoras en el país, durante todos estos años que han crecido, como ha crecido el conjunto de la economía, a tasas chinas, como se llamó bajo la década kirchnerista, no fueron estas empresas, estas pequeñas y medianas empresas, quienes blanquearon a sus trabajadores, sino que por el contrario han sido las que mantuvieron el trabajo en negro y trabajo precario. Entonces, a la primera de cambios empiezan a quejarse por esta imposibilidad cuando tuvieron ganancias importantes, no mejoraron las condiciones de sus trabajadores. Entonces, es un poco una discusión entre empresarios y sus gobiernos o sus referentes políticos que están discutiendo cómo la crisis no la pagan esos empresarios que se enriquecieron durante todo este tiempo y sí la pagan los trabajadores con los despidos y las suspensiones. Y hay que decir una cosa muy importante también que tiene que ver con esta disputa entre si las cifras del desempleo son tales o cuales, que es que mientras tanto el deterioro del poder de compra del salario ha sido abismal. Entonces hay un aspecto de chantaje también en la discusión sobre el desempleo y sobre los despidos. Ya lo escuchamos hace unos meses al ministro Prat-Gay decir que las centrales sindicales tendrían que evaluar entre cuidar de los despidos y cuidar el trabajo o pedir mejoras salariales. Bueno, esa es la discusión que está en juego desde un punto de vista. ¿Por qué? Porque en el medio hemos tenido tarifazo, devaluación, inflación que se calcula alrededor del 38% anualizada, y si sigue al ritmo que viene, a mitad de año estaría en el orden del 60%. Es decir, que mientras tanto el poder de compra del salario se ha deteriorado enormemente, y lo comprueba cualquier trabajador que va al supermercado y semana tras semana los precios aumentan y cada vez alcanza para comprar menos. Y desde ese punto de vista es una discusión en un periodo en el que todavía no se abrieron todas las negociaciones paritarias de meternos en esta discusión de guarda con los despidos, cuidemos el empleo, y no la necesidad de que los trabajadores también recuperen el poder de compra de su sueldo. Ahora bien, ante esta situación el macrismo dio un paso más allá todavía, porque no solo que anunció que si esta ley se aprueba la vetaría, sino que también salió a la ofensiva haciendo un anuncio de lo que llamó un plan primer empleo, que es un plan de precarización del trabajo, ¿no? Sí, Macri dijo que la va a vetar y al mismo tiempo salió el documento, un documento de las principales asociaciones patronales argentinas, donde están los dueños de las tierras, del campo, la sociedad rural, los dueños de los bancos, la EA, que agrupa a los grandes industriales, no solamente nacionales, sino extranjeros, como Ratazzi. Bueno, todos salieron a decir que no puede ser, y que en realidad dicen que la gran mayoría de las empresas establecidas en Argentina, textuales, mantendrán o aumentarán el número de personas empleadas. Es decir, que las patronales están diciendo, ¿para qué quieren votar una ley contra los despidos si todos nosotros estamos dispuestos a mantenerlo o aumentarla a los empleos? Bueno, lo que sería lógico es ¿por qué te negás? Si realmente van a hacer eso, ¿por qué se niegan a votar una ley contra los despidos? No, claro. La realidad es que hay despidos. La realidad es que no se estaría discutiendo la unidad de la CGT, que es inédita. No se estaría discutiendo un proyecto de ley que divide al peronismo en dos en el Senado, y si la realidad no fuera que hay miles, o como decía Cristian Castillo en el video, que de piso son 120.000, 130.000 los trabajadores despedidos. Es decir, hay una realidad que es. Por eso incluso ha bajado Macri en sus índices de popularidad y en los índices de intenciones de voto, 7, 8, 9 puntos. No es por cuestiones de forma, sino, como siempre, es por problemas de contenido, porque, como dicen las encuestas, realmente encabezan las preocupaciones, el trabajo, la inflación, la capacidad de comprar el salario, etcétera. Digo, yo veo esa situación. Vos decís, hay una realidad que presiona a elaborar estos proyectos de ley. Yo creo que sí, porque en última instancia creo que lo van a votar. Entonces hay un juego ahí doble en el PJ, que el Frente Renovador lo hace casi literal. Por un lado, el empresario de Mendiguren diciendo que no,
porque afecta a las empresas, y por otro lado Facundo Moyano, el hijo del burócrata sindical, y burócrata sindical también, haciendo el rol de trabajador, impulsando la ley, es decir, esa dicotomía. Y bueno, ¿cuál será el toma y daca en estos días? O sea, ¿cuál es el costo que pagará el macrismo o los sectores del PJ al aprobar o rechazar? Bueno, lo veremos en estos días. Mientras tanto, hay una nueva movilización mañana, ¿no? Claro, en ese sentido te lo planteaba, porque la misma realidad que lleva a elaborar estos proyectos lleva a que las 5 centrales sindicales se reúnan y estén planteando un acto, una movilización para mañana, ¿no? Así es. Bueno, veíamos ahí las declaraciones de Moyano diciendo, y bueno, dubitativamente, ¿no? Vamos a convocar para conmemorar el Día del Trabajador, es decir, no queriendo pronunciarse de manera clara, o sea, de manera opositora al gobierno de Macri. Siguen jugando en este coqueteo con el propio gobierno macrista, que rápidamente va dilapidando su caudal o su apoyo político, y a su vez se preparan también para disputar la interna del PJ. De hecho, uno de los presentes mañana en el acto, en esta movilización, va a ser la lista de unidad dentro del Partido Peronista con Scioli y Gioja. Pero lo que hay que decir es que las centrales sindicales se están haciendo eco también de alguna manera de esa presión de las bases que pide medidas concretas, y a la cual ya le han dado 4 meses de mínima de tregua al gobierno, porque mientras tanto todos estos despidos se produjeron, mientras tanto el deterioro del salario ocurrió, y lo que hay que decir sí es que va a ser algunos pronostican que al ser la primera medida, que se han cuidado muy bien de no llamar a un paro, ¿no? Esto hay que decirlo claramente. Salieron a decir que anunciarían un paro nacional si vetaría. Sí, no hay ninguna respuesta, exactamente. Pero mientras tanto han llamado movilización, han dicho que va a ser cese de actividades, no llamando concretamente una medida contundente como la huelga o el paro, y es una medida de presión para el gobierno, pero que a su vez se cuida mucho de desatar la enorme fuerza de los trabajadores organizados que están pidiendo justamente un plan de lucha serio. La izquierda mañana va a participar, nuestros compañeros y con nuestros referentes en los lugares de trabajo, así como los diputados Cristian, Nicolás, Miriam Bregman. Vamos a participar de manera independiente de esta convocatoria porque los reclamos son justos, la demanda del salario y la lucha contra los despidos son demandas justas, pero entendemos que hay que exigir que esto sea un primer paso en un plan de lucha serio para enfrentar el ajuste del macrismo, de los gobernadores provinciales como el de Schiaretti, que también está en curso, el de los gobernadores del Frente para la Victoria, como lo hemos visto en Tierra del Fuego y Santa Cruz, y que tiene que ver también con defender la paritaria libre, sin techo, con que el salario llegue a la canasta básica familiar, con que se prohíban efectivamente los despidos y las suspensiones, con la eliminación concreta del impuesto al salario, el impuesto a las ganancias de la 4ª categoría, con aumentos de emergencia para jubilados y planes sociales como medida mínima indispensable ya, y con la eliminación de toda forma de precarización laboral. De esa manera vamos a participar mañana de esta convocatoria y en la perspectiva de un 1 de mayo que defienda los derechos de los trabajadores. Ahora que me citabas lo del 1 de mayo, está toda la discusión del 1 de mayo, que la izquierda también va, aparte de participar mañana en esta convocatoria de las centrales sindicales, va a realizar distintos actos a lo largo del país, ¿no? Vamos a realizar un acto el sábado en Capital Federal, frente a la Embajada de Brasil, un acto que, como nuestra tradición obrera y socialista e internacionalista, vemos que hay un hecho enorme político, que es el golpe institucional de la derecha en Brasil al gobierno de Dilma, a un gobierno que ha venido ajustando a los trabajadores y que justamente por esa debilidad hoy puede la derecha envalentonarse y hacer este golpe en el Parlamento, pero creemos que lo hacen para imponer planes peores para los trabajadores, no solamente de Brasil, porque opinamos que si gana la derecha brasilera, le da un impulso enorme a la derecha de Macri en Argentina y a todas las derechas latinoamericanas. Entonces opinamos que es una responsabilidad de todos los que nos reivindicamos de la clase trabajadora, los que reivindicamos las banderas del socialismo y la lucha de los mártires de Chicago, hoy más que nunca, levantar tribunas
donde defendamos en primer lugar, denunciemos en primer lugar este golpe en Brasil. Por eso van a venir a la Argentina compañeros de nuestra organización hermana en Brasil a los distintos actos. En Buenos Aires y aquí en Córdoba también vamos a realizar un acto con una compañera que se llama Rita Frau, que es docente del Estado de Río de Janeiro, que está participando, obviamente, ya venía participando en la lucha del ajuste del PT, luchando contra el impeachment de la derecha, y en particular hay una situación de más de 70 colegios tomados en Río de Janeiro, producto de las condiciones edilicias y una serie de cuestiones estructurales. Esta compañera va a estar con nosotros este sábado a las 20 horas en Unión y Benevolencia, en la calle Tucumán, entre Humberto Primo y La Rioja. No sé si vos recordás. Tucumán 467. 467. Ahora le mostramos a la audiencia un clip donde le va a quedar más claro, digamos, la invitación al acto de este 1 de mayo que convoca el PTS en el Frente de Izquierda acá en Córdoba, con ese carácter internacionalista y la invitación de la compañera Rita Frau. Vayamos al clip y enseguida volvemos. En el Día Internacional de los Trabajadores te invitamos a una gran jornada de lucha obrera, socialista e internacionalista. Para repudiar el golpe institucional en Brasil, el ajuste del PT y conmemorar el 1 de mayo. Vamos a escuchar a referentes de la lucha contra el ajuste del PT en Brasil, como Rita Frau, docente del Estado de Río de Janeiro. Y también a los trabajadores, la juventud y las mujeres que venimos enfrentando el ataque del gobierno de Macri y los gobiernos provinciales, sean del PJ, el Frente para la Victoria o los radicales. Contra el ajuste y la represión, contra el gatillo fácil, por los derechos de las mujeres y por un 1 de mayo obrero e internacionalista, te invitamos este sábado 30 a las 20 horas en Unión y Benevolencia.